El carisma se aprende. En serio ya, no me digas, de verdad, no lo puedo creer. Por supuesto que sí, mi querido, mi querida, tú que me estás escuchando en este momento. El carisma se puede aprender. El carisma no es algo innato que nazca con las personas extrovertidas o las personas que son muy sociables. Tú que me estás viendo puedes aprender a ser una persona, por supuesto que sí, carismática, que conecte con las demás personas y que tenga un mensaje poderoso que impacte a la vida del resto de personas. El día de hoy te voy a enseñar unas herramientas valiosas que te van a hacer una persona más carismática. Si te consideras una persona introvertida, un poco asocial o una persona que le cuesta socializar con otros, o incluso si quieres ser una persona que lleve un mensaje eficaz y que le cambie la vida a otras personas, pero te sientes que tienes una barrera que te impide traspasar ese nivel o quieres llegar a ese nivel que te dé ese potencial que tanto deseas, ser una persona carismática que pueda contagiar esas emociones positivas hacia otras personas. Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Jan Flores y estás en el video correcto porque el día de hoy te traigo unas herramientas que te quiero compartir para que tú seas una persona más carismática si te consideras una persona asocial, introvertida, un poco tímida, insegura de sí mismo, pero te digo algo, el día de hoy eso se acaba porque te voy a dar estas valiosas herramientas que puedes colocar en práctica para que ya el día de mañana, incluso el día de hoy, hoy mismo, right now, comienzas a ser una persona más carismática y lleves tu mensaje eficaz y poderoso que yo sé que sí lo tienes al mundo con mayor influencia y mayor liderazgo. Así que entrémosle al vídeo. Y la primera herramienta que te quiero compartir el día de hoy es que tengas un trato afable con los demás. Y ya, pero es que ¿cómo se hace eso si yo no soy una persona que pueda tratar con calidez a los demás? Es muy fácil. Esta clave es crucial en este sentido. Colócate en un espejo y trátate lo mejor posible. Colócate esta etiqueta. Soy una persona importante. Cuando tengas esa etiqueta, piensa cómo tratarías tú a una persona importante. Cierto que con amabilidad, con respeto, ese es el primer paso, tratarte a ti con respeto, con amabilidad, con cariño. Y para ello, obviamente, tienes que desarrollar tu autoestima y tu amor propio. Para ello te recomiendo que leas libros de autoayuda y de autoconocimiento para que te puedas conocer un poco mejor y puedas aumentar tu amor propio. Cuando implementes esta herramienta contigo mismo o contigo misma, vas a ver un cambio notorio en el trato con las demás personas. Todo comienza por uno. Si te tratas bien a ti, vas a reflejar eso hacia las otras personas y vas a tratar y poder tratar a las personas con mayor calidez. Así te aseguro que vas a ser una persona más afable y carismática. Y por supuesto que no puede faltar, escucha atentamente a las personas que se dirigen hacia ti. Es que la escucha activa es sumamente crucial y esa es la segunda herramienta que te quiero regalar el precioso día de hoy. Escucha activa. Muchas personas cuando escuchan a los demás les aburre, les da apatía. Dicen, oye, pero qué fastidio escuchar a esta persona. Ah, pero es que cuando tú estás hablando sí requieres que te escuchen atentamente. ¿Cierto? Por eso nosotros necesitamos primero dar para poder recibir. ¿Ok? Por eso es que te invito y quiero que hagas eso. Escucha atentamente a la persona que se dirige hacia ti. Préstale atención realmente a su lenguaje no verbal, a lo que dice, porque esa es la verdadera escucha activa. Y créeme que la conversación se va a extender y vas a parecer una persona más carismática para que te puedas convertir, porque la idea es convertirse, no aparentar. Recuerda eso, es muy importante. Cuando otra persona te esté comunicando, te esté contando su historia, su anécdota, cómo se siente, escúchala atentamente. Eso va a marcar un antes y un después y te va a diferenciar del resto de personas.
Como ya puedes haber visto, y la tercera herramienta es la confianza en uno mismo. Es imposible hacer las cosas sin confianza con uno mismo. Hay una frase que me encanta que dice, tener confianza en uno mismo no le asegura el éxito a uno, pero de no tenerla sí te garantiza el fracaso. Es importante que tengas confianza en ti mismo para hacer cualquier cosa en esta valiosa vida, porque si no tienes confianza en ti mismo no puedes lograr las cosas. Mi nombre es Jan Flores y te invito a que te suscribas a este valioso canal para que sigas recibiendo herramientas poderosas para tu vida, para que puedas ser una persona más influyente y más persuasiva y carismática. No te olvides de ello, así que te deseo un grandioso día y ya sabes, ¡a por todo!